Entonces la solución no es la ley, la solución debe ser algo interno del corazón de cada persona. Y de eso se trata el pasaje. Miremoslo juntos ahí en el verso 38. Ahora el Señor viene en una secuencia de 6 correcciones que está haciendo de la mentalidad de los judíos, la audiencia original de su tiempo. Está diciendo: ustedes han oído de sus líderes religiosos esto acerca de la ley de Dios, mas yo les digo, eso no es así. Desde el principio la ley de Dios quiso decir fue esto otro, y hemos llegado a esa quinta elemento de la ley donde el Señor Jesucristo va a corregirles. Verso 38. Y utiliza esa frase introductoria, por eso podemos separarla en que son 6, ahí está en el libro de Mateo. Dice: oíste que fue dicho, ¿cierto? ¿Qué es lo que habían oído ellos en su tiempo? Ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? La ley del talión que conocemos. ¿Y qué es lo que está citando el Señor Jesucristo ahí en el verso 38? Él está citando a los intérpretes de la ley, cómo distorsionaron la ley de Dios originalmente dada y la cambiaron, y un mandamiento que tuvo un propósito lo distorsionaron para precisamente utilizar ese mandamiento como excusa para crear injusticia, lo contrario que tenía el propósito del mandamiento. Vaya un momento ahí a Éxodo capítulo 21, versículo 24. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 21, 24. Y para que entendamos un poco el contexto, esa ley que llamamos el talión, ojo por ojo, diente por diente, es una ley que Dios permitió, como ya lo hemos explicado anteriormente, a causa de la dureza del corazón del hombre. Y el propósito de esa ley, cuando Dios la instituyó, esa ley allá en el Antiguo Testamento, es porque Dios conoce que el hombre es malo. Y debido a que el hombre es malo, Dios crea leyes aún para corregir la maldad del hombre y los excesos del hombre y limitar sus excesos de venganza. Y ahí encontramos en Éxodo capítulo 21, versículo 23, o leámoslo desde el 22. Mire lo que Dios originalmente dijo. Vamos a ver lo que Dios primero dijo, después cómo lo distorsionaron los judíos de su tiempo y cómo lo interpretaron su audiencia original. Dice el verso 22: si alguno riñere, o sea, peleare o hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Está hablando ahí en ese contexto de la retribución, de la justicia que era aplicada por los jueces. Verso 23: mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, el ojo de su sierva, y lo dañare, le daré la libertad por razón de su ojo. Y empieza a hablar: y si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente la dejará ir libre. La dejará ir, ¿qué dice? Libre. Usted cuando ve eso tiene que entender el contexto de lo que está pasando, porque puede ser confuso. ¿Qué es lo que está mandando el Señor allí? El Señor no está mandando un mandamiento como tal, sino está dando una jurisprudencia por una conducta pecaminosa de las personas. ¿Qué estaban haciendo las personas? Si alguien hería, sea accidental o voluntariamente, a otra persona, y de pronto le cortaba una mano, el otro
no iba a los jueces ni pasaba por un juicio, sino que hacían, iba y en medio de su ira iba y lo mataba, porque tenía su rabia y quería vengarse. Y en ese sentido de venganza iba y le quitaba la vida al otro. Entonces Dios está colocando aquí un mandamiento con el fin de restringir, número uno, la extrema venganza del hombre y esa sed de venganza que causa cuando alguien es agredido. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Así como fue la falla, así mismo se aplique la justicia y por medio de los jueces, no por medio de tomar la justicia por sus propias manos. Y está diciendo, si tuvo un problema, un accidente y le dañó un diente o le dañó un ojo, su venganza llega hasta que la otra persona reciba su retribución hasta su diente y queda libre. No se exceda en su venganza, en su ira y dañe la persona. Y eso se hace a través de jueces. Número uno era para limitar la venganza, número dos era para restringir el pecado. Es decir, si usted veía que la ley decía ojo por ojo, diente por diente, usted más bien andaba cuidadosamente porque lo que le hacía a otros se lo podían hacer a usted mismo, en justicia, no en venganza, sino en justicia. Entonces eso restringía a las personas a tener cuidado de dañar a otra persona. Y ese fue el propósito general de la ley, lo entendemos, ¿cierto? No es que Dios está diciendo y promoviendo la venganza, es por el contrario, la está limitando y está restringiendo la maldad a través de eso. Eso lo entendemos, ¿cierto? Y pasaron 1800 años, y vaya otra vez a Mateo, y miren cómo la misma ley de Dios, el corazón que es malo, ¿qué hace? Distorsiona la ley de Dios, y como decimos, puesta la ley, puesta la trampa. ¿Y qué hicieron con ese mandamiento? Quitaron su sentido original, que era de protección, de limitación, de restricción, y mire lo que ellos hicieron. En su tiempo estaban diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué es lo que estaban haciendo en su tiempo, su audiencia original? Utilizaron esa misma ley de Dios que era para proteger, la utilizaron para vengarse y como una herramienta de venganza, ojo por ojo, diente por diente, y tomaban venganza propia, porque la ley de Dios dice, me hizo esto, no pasaban por los jueces, sino que inmediatamente utilizaron esos textos para ellos tener la justicia por su propia mano, y tergiversaron el mandamiento. Y aquí el Señor le está diciendo, pero yo os digo, en otras palabras, el sentido original de la ley, ¿cuál fue? Él dice ahí, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Eso es como, ¿qué es lo que está diciendo? No dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo así que antes debo dar la otra mejilla? No, es que el mandamiento originalmente era para restringir la maldad, para poner límite a la maldad a causa de la dureza del corazón, a causa de la violencia, ¿no? Y está llevándolos a cuál es el sentido original del mandamiento de no tomar venganza. Ese es el motivo original del mandamiento, y les está diciendo aquí que no resistan al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Y qué es lo que estaba queriendo decir él para la cultura judía y para la cultura primitiva? La mejilla y una bofetada en la mejilla era un símbolo de deshonra. Sabemos por los escritos del primer siglo que los esclavos preferían ser latigados que ser golpeados con una bofetada en la cara, porque una bofetada en la cara era una humillación a la persona, a la dignidad y a la honra de la persona. Era como decir, usted no tiene autoridad, usted ha sido humillado públicamente. Eso es lo que simbolizaba esa bofetada, era sobre la dignidad de la persona.
Y Jesucristo está tomando el ejemplo, y aquí vamos a encontrar 4 principios de cómo el Señor mira cómo debemos responder al mal. Y el primer principio lo habla ahí sobre precisamente la dignidad, la honra de la persona. ¿Y qué es lo que está diciendo? Si alguien el malo, está hablando, no resistas al malo, aunque te hiera en la mejilla derecha, y eso era lo que significaba la mejilla derecha, era la honra de la persona, la dignidad de la persona. Aquí está diciendo algo que sí es revolucionario el Señor, y dice, vuélvele también la otra, o sea, ponga la otra mejilla. ¿Y qué es lo que está haciendo énfasis allí el Señor Jesucristo? En que no tome la venganza por su propia mano, antes al contrario, reciba la persecución a causa de la justicia y la verdad, recíbala como la recibió el Señor Jesucristo, que a él lo vituperaron y no abrió su boca, ¿cierto? Como dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, teniendo todo el poder justo para retribuir al que le ocasionó daño, él enmudeció. Y aquí está colocando algo que el Señor Jesucristo está diciendo, que esos bienaventurados del capítulo 5, del 1 al 12, esos son capaces, porque su corazón ha sido renovado, de poner la otra mejilla. Para ellos, los judíos, cuando el Señor dijo estas palabras, dijo, ¿qué es lo que está diciendo? Que nos humillemos, que permitamos ser deshonrados con una bofetada. Fuera de eso, poner la otra, eso es loco, o sea, eso es incoherente. Imagínense los fariseos, los escribas y los judíos en general, que allá habían distorsionado la ley del talión y lo usaban utilizando, era no para limitar y restringir la venganza, sino al contrario, para tomar venganza. Ahora le está diciendo este hombre judío, maestro, que ponga la otra mejilla, o sea, tenga una actitud de humildad y ponga la otra mejilla, vaya más allá de su dignidad. No importa su yo, lo que importa es que usted esté agradando a Dios por evitar el conflicto. Eso es totalmente revolucionario. Si lo comparamos con nuestros días, si ponemos el ejemplo de la introducción, hoy en día las personas exigen sus derechos, como el cántico del movimiento abortista dice, mi cuerpo, mi derecho, ¿cierto? Y eso le da derecho a matar otra vida. O sea, se paga una injusticia, la solución es que hacer otra injusticia. Pero aquí en este principio Dios está dando algo verdaderamente revolucionario. ¿Qué es lo revolucionario? Estoy a través del bien venciendo el mal, no generando más conflicto. Y alguien diría, pero eso es difícil de vivir. Eso suena muy bonito, pero en la práctica es otra cosa. Los regenerados, los que han nacido de nuevo, tienen los recursos en Dios. El que está hablando es el mismo Cristo, que da su propio espíritu, el que vivió, el que fue sin pecado, que recibió toda injusticia, estuvo sin pecado, y es el que da los recursos para ese corazón para poder resistir la maldad con ese bien. Alguna persona diría, pero usted no sabe si en el caso del aborto, en el caso de otra injusticia, usted no sabe por lo que ha pasado para que tome ese versículo y no tome venganza o no pague con otra injusticia. Pero estamos hablando que lo está diciendo el único que ha sido justo, inocente, sin pecado, y al que se hizo toda injusticia, porque finalmente todos los hombres son injustos, pero Él era el sin pecado, y Él es el que está diciendo, pongan la otra mejilla. No lo dice simplemente como una teoría, un estándar difícil de alcanzar, sino porque Él sabe lo que ha dado a todos esos bienaventurados, que tienen un nuevo corazón, que pueden obedecer al Señor. Y cuando seguimos leyendo el pasaje,
Uno creería que con eso basta como para ser escandaloso para los fariseos y los escribas. Pero él continúa y da un segundo principio ahí. Primero el de la dignidad, humíllese. No reclame sus derechos. Hoy en día se dice, el eslogan es mis derechos primero, mi yo primero antes que el interés colectivo o general. Primero soy yo. La exaltación al ego en la cultura narcisista y la cultura del selfie, ¿cierto? Que el hombre busca es ser afirmado en sí mismo y no importa a quién ofende, pero lo importante es ser afirmado él mismo. Encontrar esto que dice, eso es totalmente fuera de lugar. Pero si vemos el verso 40 que dice, da otro ejemplo, ya puso una analogía de la mejilla que significa la dignidad y la humillación. Y ahora, como si fuera poco, pone otra analogía más, verso 40, y dice, y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también, ¿qué dice? La capa. ¿No? Cuando se sienta en la casa y lee este texto, uno dice, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Pero cuando profundizamos en el contexto histórico, ¿qué es lo que la audiencia original entendía? ¿Cuál era su práctica originalmente? Ahí sí podemos contextualizarlo, entendemos qué es lo que quiere decir hoy es. Pero para muchos no entendemos hoy qué es lo que dice, porque tenemos que ir al pasado a ver cómo lo entendían ellos. Y en el contexto de antes, en sus vestiduras, tenías dos prendas, una era su túnica, su prenda interior, su túnica, y tenía una capa, y la capa era la parte más costosa de su prenda de vestir. La capa le ayudaba si viajaba para cubrirse, era la prenda más costosa. Y cuando iban a los tribunales y tenían un pleito con alguien, no porque hubo un robo, sino cualquier tipo de pleito, la persona como compensación, como pago del conflicto, de la deuda, tenía que dar lo más valioso que poseía en ella, y era su capa. Ese era el símbolo, la capa, que era su protección, todo lo más valioso que tenía, lo que significaba honra, tenía que darlo en los tribunales. Era como un acto protocolario, pero tenía sentido porque tenía mucho valor para las personas. Hoy en día no vemos con capas a nadie, ¿cierto? No es que estemos en invierno y no lo entendemos, pero para esa audiencia original entendía algo que significaba. Por eso el Señor está diciendo ahí, el que quiera ponerte a pleito, está hablando de un pleito en los tribunales. Y dice, y quitarte la túnica, que era esa primera prenda, que ese conflicto lo iba a llevar a pasar vergüenza. Dice, déjale también lo único que le quedaba, y era lo más valioso, que era la capa. Y ahí está hablando de la propiedad, lo que era suyo, lo que era su protección, para evitar el pleito y que el pleito se alargase. La persona podía decir, no, yo no entrego mi capa, y el pleito se alargaba y se entraba en discusión. Pero el Señor está diciendo ahí, no deje alargar el pleito, entregue la capa y termine el pleito. Eso es lo más importante. Eso, diferente a lo que estaban diciendo los escribas y fariseos, ojo por ojo, diente por diente, véngase. Aquí está diciendo no al Señor. Está llamando a los que llamó en verso pasado bienaventurados, los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, ellos recibirán también consolación. Y Él está otra vez dando otra analogía y diciendo, vaya más allá. Esos que son bienaventurados pueden hacer esto, pueden hacer lo que está diciendo ahí, entregar lo más valioso. Hoy en día en nuestra cultura eso no es posible. ¿Cómo va a dejarme humillar? ¿Cómo va a quitar lo mío? Es mi propiedad, yo tengo derechos sobre lo mío. ¿Cómo lo va a dar a otro solo porque un pleito
no siga su curso. Yo tengo mi derecho y voy a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Eso haciendo un contraste entre la venganza, ojo por ojo. O sea, páguele, usted tiene derecho. Vaya y vénguese a lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, no, antes con el bien, el mal que está haciendo con el bien, vénsalo. Y se entiende lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí. Ese era el contexto y empezamos a encontrar algunas aplicaciones. Hoy en día decimos, no, yo no tengo enemigos, yo soy amigo de todo el mundo, pero un enemigo de una persona es simplemente alguien que obstaculice los propósitos de mi yo. Y simplemente puede ser el esposo, la esposa, los padres, un vecino, un compañero de trabajo. Ese es su prójimo. Y ese puede ser su enemigo si la persona siente en su visión egoísta de que algo que considera suyo le es quitado. ¿Cómo va a reaccionar? En venganza. Lo vemos en relaciones matrimoniales, en relaciones laborales, en relaciones con los vecinos, en relaciones aún dentro de la iglesia. ¿Cómo se responde? ¿Cómo se responde a cuando creo que mis derechos han sido vulnerados? ¿Qué hago? ¿Protesto? ¿Actúo con agresividad porque debo hacer respetar mis derechos o hago lo que hace el Señor? Me humillo y confío en la soberanía de Dios, el que dice, mía es la venganza, yo pagaré. No se ocupe usted, yo soy el que me ocupo y descanso en la voluntad del Señor. Y más bien amo a mis enemigos, porque me considero a mí mismo que yo era como ellos. Y eso es lo que está mostrando el Señor. Eso como se puede ver en una pareja matrimonial. Puede haber venganza, proclaman que se aman, pero cuando mis derechos que pienso que debo proteger, tomo la justicia por mi propia mano, que puede haber manipulación, puede haber incluso agresión física, verbal, porque finalmente todas esas agresiones y esa respuesta es mi ego. Quiero poner mi posición, no importa a qué costo, mi derecho es primero. Lo mismo en el trabajo, cuando siento que he sido atacado, ¿cómo reacciono? Una respuesta es vengarme y no le voy a ayudar en esto, voy a ser indiferente, que quede mal en el trabajo esa persona y así tomo la justicia por mi propia cuenta, que este es el Señor diciendo no. Debemos antes, si tenemos ese conflicto, ¿cómo debemos responder? Debemos responder en compasión, considerarnos a nosotros mismos. ¿Cómo responde una persona bienaventurada que ha nacido de nuevo a una agresión en el matrimonio, a una diferencia que se impone? Confiar en el Señor. ¿Cómo? No responder mal por mal, sino bien. Si hay una agresión verbal, usted le hace el desayuno y se lo hace bien, ¿cierto? No se lo pasa quemado para que no va a vengar, ¿cierto? Sino que lo hace bien. Eso es revolucionario. Eso no es lo que predica el mundo. El mundo predica, reclame sus derechos como usted tiene, se lo merece, vaya por él. Dios dice no, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón. Hay un nuevo corazón que vence las tinieblas, desvanece las tinieblas con la luz. Usted es un hijo de luz. Usted brilla en medio de las tinieblas. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Cómo pasa eso en la vida laboral? Si tiene un problema con un colega, ¿cómo reacciona? No en venganza, ojo por ojo, diente por diente. No distorsiona también el versículo. Porque esto es justo, es mi derecho, yo me lo merezco, yo lo he trabajado. ¿Cómo actúa usted? Ayuda a la persona. Y antes la forma, le ayuda, ¿qué necesitas? Pero es agresivo, pero ¿cuántos testimonios no sabemos de personas que han cambiado cuando tomamos la actitud correcta, la actitud que manda el Señor? Incluso, personalmente lo he visto, incluso personas que no tienen a Dios.
Ahora como alguien que tiene el Espíritu Santo dice que vivir esto no es práctico y es imposible. El Señor permite en su gracia común que aún los incrédulos nos muestren cómo es una persona que refleja la imagen de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos viendo allá y vemos muchas aplicaciones. Puede haber aplicaciones con los vecinos. Vecino que es problemático, ¿cierto? Espero que no lo tenga, pero si lo tiene, ¿qué hace usted? ¿Cómo responde? ¿Con venganza a su vecino? ¿Le va a echar la basura para el lado? No, córtele todo el pasto también, ayúdele. ¿Y cree que su vecino se lo gana? Está dando usted testimonio, venciendo con el bien y el mal. Pero si usted se pone a la par y empieza cuántas historias de vecinos que han llegado hasta historias trágicas. ¿Por qué? Porque mi yo prevalece, no me importa, lo que importa es mis derechos por encima de los demás. No me importa hablar con agresividad, no me importa considerar a los demás, sino que lo que importa es mi derecho. Pero la Biblia no nos enseña eso, nos enseña que la evidencia de los que han nacido de nuevo tienen una actitud completamente diferente. Antes de su yo anteponen los otros y piensan en los otros. Eso se ve también en la iglesia, lo aplicamos, ¿cierto? Una persona en la iglesia no se va a poner sus derechos por encima de los demás. Esto es lo que yo, así me deberían hacer sentir. Yo me siento solo, sola, voy a hacer imponer mi derecho y todos los demás son malos y lo que importa es cómo me siento yo y no considero a los demás que están pasando por necesidad y cómo yo contribuyo a la unidad, no simplemente imponer mis derechos vía la agresión, la anarquía, ¿cierto? Sino cómo yo considero al hermano débil, al hermano que está en la fe, ¿cierto? Pero si pongo mis derechos por encima sin considerar que hay hermanos nuevos, que mis palabras agresivas están afectando a los nuevos que apenas están conociendo a Dios y yo tengo que modelar a Dios en mi vida si es que profeso ser cristiano, vivo como Cristo, pero si respondo como el mundo, ¿qué le estoy diciendo a esa persona nueva? Esto es el cristianismo, a esto es lo que ustedes están metiendo. ¿Y qué es lo que está haciendo esa persona? Que el nombre de Dios sea blasfemado por su actitud, porque profesa ser cristiano, pero no posee la fe que profesa. Y lo vemos claro, aún en la iglesia, ¿cierto? Estos no son enseñanzas teóricas, sino esta es la realidad. Usted dice, sería suficiente con esas dos analogías, ¿cierto? Pero usted pasa al verso siguiente y dice, verso 41. Utiliza el Señor ahí mismo otra analogía y dice, cualquiera que te obligue a llevar, ¿qué dice? Carga por una milla, ve con él, ¿qué dice? 2, ya hasta aquí ya los fariseos les dirán, no, ya no puedo con este maestro judío. Este supuesto Mesías ya, este es el colmo, ¿cómo así? Es ojo por ojo, diente por diente. Yo tengo que poner mis derechos, lo que primo soy yo, y hago respetarme, o hago respetar mis derechos. El Señor los lleva más allá y los está arrinconando, revelando, haciendo un despliegue de su aparente justicia, que desean ser dueños de la moral, pero aquí los está arrinconando el Señor, colocando cada mandamiento, cada ley de Dios donde siempre está. Y aquí utiliza otra analogía, llevar una carga, una milla, llevarla otra más, y otra vez lo mismo, necesitamos saber el contexto histórico. En el contexto histórico de Jerusalén del primer siglo estaba el ejército romano y había una ley para el ejército romano, es que todo ciudadano que vivía bajo el imperio romano, en el cual está incluido Jerusalén, debía a los soldados llevarle una milla, ayudarle a llevar el equipo, el cargamento, las armas, llevarle a un soldado romano, y todo ciudadano romano estaba obligado. Entonces se imagina eso para un judío. ¿Quiénes eran los romanos para los judíos? Era el opresor, ¿cierto? Eran los que lo estaban oprimiendo, reclamando impuestos y los tenían sometidos bajo el imperio romano, eran los imperialistas. Y decir en esa ley romana, Jesucristo utilizó esa ley que detestaban los judíos, y más los fariseos y los escribas que decían, con gentiles usted ni ande con ellos, no le ayude, decía en sus interpretaciones judías del Mishá,
decía, un gentil no se ayuda, porque lo que está ayudando es a reproducir la injusticia, según los rabinos judíos de su época. Pero aquí el Señor está contrariando a los fariseos y le dice que esa ley romana, que la puso el opresor romano, dictadores romanos, y con los soldados que lo trataban mal, está diciendo, si ellos te piden que lleven su armamento, las armas todavía con las mismas que lo oprimían, está diciendo el Señor Jesucristo, vaya otra milla más, y no vaya de mala gana, ¿no? Eso no es lo que dice ahí, sino vaya con la actitud correcta de un hijo de Dios. Y eso ya ahí ya los judíos estaban que no podían. ¿Cómo así que a nuestro opresor no debemos pagarle ojo por ojo y tener la venganza? Decirle un salmo imprecatorio como los de David: Señor, mata a mis enemigos, que caiga fuego y consúmelo por su pecado, ¿cierto? Esos tienen su lugar en un contexto especial. Pero ellos esperaban eso y no, el Señor está diciendo, cargue otra milla más. Para ellos eso era revolucionario. Otra vez, si lo aplicamos en matrimonio, en la vida laboral, con los vecinos, podemos encontrar muchas analogías. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cierto? No reclamando mis derechos, lo que me merezco, sino cómo respondo al mal, a la injusticia. Eran los opresores. ¿Cómo respondo a la injusticia? ¿Con otra injusticia? No, ¿cierto? Eso es lo que dice todos estos movimientos. ¿Cómo responde a la injusticia del feminismo, del patriarcado opresor, así lo llaman? ¿Cómo responde? Vamos a imponernos, vamos a reclamar derechos. ¿Cómo estos movimientos del aborto se rompe la injusticia? Vamos a obligar al Estado que financie los abortos, y vamos con una injusticia a otra persona que está, porque tiene derecho sobre su cuerpo, a otra persona inocente que están haciendo ahí, quitémosle la vida. Otra injusticia, como si esa injusticia resolviera el problema. Y si el gobierno sigue en eso, lo que está generando, lo que está pasando, que es caos y caos, y se pierde la moral. Lo que Dios lo usó para bendición, los hombres están ahora cambiando la ley de Dios y están trayendo es maldad y generando es caos. No tenemos nosotros derechos, sino nuestros derechos van, les decía antes la ley, hasta donde los derechos de los otros comienzan, porque vivimos en sociedad. No puedo imponer mis derechos por encima de los derechos de los demás. No puedo imponer porque unas personas tuvieron un comportamiento agresivo en contra de una persona que decidió vivir de otra forma, cambiando de sexo, lo que sea. Esa persona, aún en su pecado, guarda la imagen de Dios, tiene una dignidad a respetar. Pero esa persona no puede, a través de eso que siente o lo que le hizo un grupo de personas, no puede ahora aplicar, imponer totalitariamente a las otras personas que le digan como ella quiere que le digan. Ni que imponer un lenguaje, ni siquiera imponer y exigir, como exigen en los almacenes, poner sus banderas. Eso se llama totalitarismo, eso es imponer a como de lugar. Es precisamente por lo que están luchando, ellos mismos lo están aplicando. ¿Por qué? Porque están con una injusticia que tuvieron, haciendo venganza y tomando otra injusticia. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor y está haciendo el énfasis? De que una persona que es esa bienaventurada, que ha nacido de nuevo, tiene todos los recursos en Dios para tener ese corazón, porque todos estamos de acuerdo que un corazón que actúa como Jesucristo está diciendo, eso es antinatural. Naturalmente no hacemos eso es antinatural, y antinatural quiere decir que se necesita algo de arriba para hacer lo que Él dice. Si no, eso es imposible de hacer, y es precisamente eso lo que promete Él. Promete su Espíritu Santo, que ha
renovado corazón, que ha cambiado un corazón de piedra en un corazón de carne, que puede perdonar, que puede vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo la da, sino la paz de Dios. Ellos lo pueden hacer. Y hemos escuchado muchos testimonios de eso, lo vemos en la Biblia. Vemos todas las personas que respondieron con el bien, respondieron toda su maldad, como lo encontramos en Abraham, por ejemplo, cuando hubo la disputa con los siervos de su sobrino Lot. ¿Cómo respondió Abraham? Le dio: escoja todas las tierras. Lo llama en la Biblia el padre de la fe. ¿Qué le dijo Abraham a Lot? Escoja usted y yo voy hasta lo lado contrario que usted diga. ¿Qué finalmente escogió Lot? Sin saberlo o sabiéndolo, sabemos, escogió Sodoma y Gomorra, allá a los lados de Sodoma y Gomorra. Y Abraham escogió, no escogió. ¿A dónde fue? Al lado contrario, ahí donde estuvo la tierra prometida. ¿Qué es lo que nos muestra? Que cuando confiamos en Dios, no importa lo que haga el hombre, Dios va a estar con nosotros. Lo vemos con David también, ¿cierto? Cuando Saúl, que era su opresor, perseguidor, se escondió en una cueva. Y preciso en esa cueva estaba David, y Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Y qué hizo David? Ahí tenía la oportunidad para vengarse de Saúl. Estaban los dos solos. Saúl estuvo ahí, fue a hacer una necesidad fisiológica, y David estaba ahí al lado con espada, y estaba ahí para tener venganza de este opresor que lo está persiguiendo para matarlo, ¿no? ¿Y qué hizo David? No, dejó el testimonio, cortó, dice la Biblia, con un cuchillo la túnica de Saúl, ¿cierto? Y después Saúl se fue y le mandó a llevar el pedazo, el retazo de su túnica, y le demostró con el testimonio a Saúl de que pude haber tomado tu vida, pero no la tomé. Actué en misericordia. ¿De dónde tuvo David ese corazón? ¿De dónde lo tuvo Abraham? Del mismo espíritu que Dios promete a nosotros hoy. El mismo espíritu cobró en Abraham, el mismo espíritu cobró en David. Ese mismo espíritu de Dios está con nosotros. No hay varios Espíritus Santos, Él es solo uno. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Y vemos al apóstol Pablo, ya yendo al Nuevo Testamento, cómo fue azotado por causa del Evangelio. Ya en Corintios aún podía reclamar su derecho como apóstol, pero no lo hizo. En que la iglesia tenía que sostenerlo, pero no lo hizo. No lo hizo para el avance, dice él, del Evangelio. Pero pudo haber reclamado su derecho, pero no lo hizo. Tenía todo el derecho. Y en otra ocasión lo llevaron a la cárcel al apóstol Pablo. Los mismos judíos fariseos, por predicar el Evangelio. Y él, hablando del Evangelio, dice: yo voy a seguir predicando el Evangelio. Y allá el sumo sacerdote Ananías, que ese día no estaba vestido como sumo sacerdote, estuvo ahí con Pablo y mandó a los soldados a que bofetearan y golpearan a Pablo. Por causa del Evangelio estaba allí. ¿Qué hizo Pablo? Ahí nos muestra Pablo cómo él reaccionó y da su testimonio, cómo él reaccionó allí en su carne, dice él. ¿Qué hizo? Dice: así como me golpeaste a mí, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dijo. Pero él no sabía que era Ananías. Pero cuando le dijeron que era Ananías, el sumo sacerdote pidió perdón y se disculpó. Aun si era un sumo sacerdote ilegítimo, malo, perverso como era, respetó a la autoridad que representaba a ese sumo sacerdote y pidió disculpas. Dijo: no sabía que era el sumo sacerdote. Le dijo pared blanqueada, la misma palabra de Jesucristo
refiriéndose a los sepulcros que por dentro estaban blancos, pero por dentro estaba la podredumbre. Y lo insultó al sumo sacerdote, pero Pablo en su reacción corrigió lo que hizo, pidió perdón y dijo no sabía que era el sumo sacerdote. Y ahí vemos cómo el mismo apóstol Pablo, teniendo su derecho, era el apóstol comparado a un sumo sacerdote. Pero aún mismo el apóstol Pablo respetó la autoridad. Y cuando vemos el ejemplo aún de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, que se hizo hombre, Él se humilló a lo sumo y tomando forma de siervo vino a esta tierra, Dios mismo siendo Dios en toda su gloria y su majestad. No tenía que venir aquí, pero se humilló a sí mismo y vino como hombre, como una criatura. Dios se identificó con la criatura y vino a ser como uno de nosotros. Y no fue eso, sino que vino a nacer en un pesebre. Y no fue tan solo eso, vino a vivir una vida como una persona pobre. Y no tan solo eso, fue humillado, fue escupido, perseguido, no abrió su boca. Y no tan solo eso, sino que murió en una cruz, donde solo morían ahí en la cruz eran los bandidos, los ladrones, asesinos. Y se identificó con todos los pecadores en la cruz y se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo y lo hizo por amor. Ese es el corazón de Cristo y ese es el corazón de Cristo que Dios está reproduciendo y es lo que quiere Dios clonar a su Hijo Jesucristo en todos los creyentes. Al Hijo que Él dijo, este es mi Hijo amado, en que tengo toda mi complacencia, o sea, me deleito en mi Hijo, este es mi Hijo amado. Él, Dios Padre, está haciendo por medio del Espíritu Santo, reproduciendo en cada corazón de los que creen en Cristo a su Hijo. Y en el cielo usted va a encontrar es a su Hijo. ¿En qué? En nosotros. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el mismo Dios que provee ese corazón nuevo es el que está dando cuál fue la esencia de este mandamiento desde el principio. Esa esencia no ha cambiado. Vaya nuevamente a Mateo capítulo 5. Entonces mire cómo actuó en la opresión a sus opresores, camine una milla más. Y si no bastará más, da otra analogía más. Dice el verso 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y aquí está hablando ahorita de la propiedad, lo que es mío, lo que yo me he ganado, ¿cierto? Está diciendo ahí, el que te pida, dale, el que te pida algo que es de mi propiedad. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Está hablando allí aún de lo que usted tiene derecho, por lo que usted ha trabajado. Ahora ese versículo se puede distorsionar hoy, ¿no? Vamos a decir, bueno, vamos entonces a pedir prestado en la iglesia, ese no es el propósito. Eso es obvio, ¿cierto? Que lo que está diciendo el Señor está haciendo el énfasis de hasta dónde llega un corazón que ha nacido de nuevo, que quiere con el bien vencer el mal, que quiere ser luz en medio de las tinieblas, el que no paga mal por mal. Y eso es lo que está mostrando ahí el Señor Jesucristo. Ya a este punto los judíos vieron su propio corazón a este estándar de Dios. Esta es la justicia que sobrepasa la justicia de los escribas y fariseos. Todos los judíos hubieran dicho amén, ojo por ojo, diente por diente, sí, cada quien que se le aplique justicia. Pero cuando ve todas estas cosas, ya los fariseos no se resistían más. Y el Señor Jesucristo puso el mandamiento donde siempre tuvo que estar. Y ese es el preámbulo para lo que Él va a hablar próximamente en el verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que decían ellos. Ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Jesucristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Ya eso ya es totalmente
loco para un fariseo y un escriba, pero este es el poder revolucionario que transforma una sociedad. No es pagando mal por mal ni llevando todo a injusticias peores. Este es el poder, pero este poder no se puede hacer 10 tips para vencer con el bien y el mal. Eso no se puede hacer externamente, era precisamente lo que hacían los religiosos. Eso es en dependencia de Dios, renunciar a mi yo, de eso se trata el cristianismo, de negarme a mí mismo. Dice Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo debe ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, dice, y seguirme. ¿Qué fue la cruz para Cristo? Algunos dirán, la cruz es, no, esa mujer mala, esos hijos malos, ese esposo malo, esa es mi cruz, aquí cargando la cruz con esta mujer, esa no es la cruz. ¿Qué fue la cruz para Cristo? Es la obediencia a Dios, a sus propósitos. El propósito del Padre era que su Hijo muriera por la humanidad. Ese es el amor del Padre, mostrando al Hijo en obediencia. El Señor dijo en Getsemaní, Padre, en lo posible no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pasa a mí esta copa. ¿Qué es la cruz para Cristo? Es la voluntad del Padre. ¿Qué es la cruz que cada cristiano que se confiesa ser discípulo de Cristo debe cargar cada día? Es ir en pos de la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, porque confiamos que el Señor está con nosotros. Y aún si sufrimos injusticia, Él es nuestra justicia, y con eso nos basta. Vemos todas las injusticias que nosotros vivimos y que nuestras injusticias fueron lavadas por la justicia de Cristo. Cuando nos recordamos eso, las injusticias del hombre parecen simplemente cosas sin significado. Cuando entendemos que la justicia de Cristo me liberó de lo que merecía yo en la justicia de Dios, en la ira de Dios, ya cambio de pensamiento, y ya lo que me haga el hombre no tiene ninguna consecuencia, porque sé qué es lo que ha hecho Dios el justo por mí, y no veo a los demás desde una alta moral como como me hace injusticia, sino que veo eso es lo que yo era. De ahí es que me rescató el Señor. Cuando estaban muertos delitos y pecados, Dios me dio vida, estando muerto. Eso era yo, enemigo de Dios, y Dios me dio vida. ¿Cómo ahora yo puedo vivir y puedo perdonar a mis enemigos? ¿Cuál es la fuente de ese perdón, la fuente de ese amor que me capacita para amar? Es el amor de Dios. No me dio lo que merecía, me dio lo contrario, gracia, que es un regalo inmerecido. Eso me dio Dios. Y esa gracia de Dios es la fuente de mi perdón. Puedo perdonar a un esposo, una esposa, cuando considero que Dios me ha perdonado a mí. Y si me perdonó a mí, la base de mi perdón sobre el otro es el perdón de Dios para conmigo. Me ha liberado de la condenación eterna, nada más y nada menos, porque me ha librado de la ira de Dios, la ira santa que merecíamos, porque eso éramos pecadores, y aún, como dice Pablo, somos pecadores, de una forma diferente, pero aún somos pecadores. Y Cristo nos libró de esa condenación. Esa es la fuente del amor que nosotros nos posibilita amar, y amar como el Señor ama. Y nunca nos parecemos más a Dios, es cuando perdonamos, porque eso es lo que es Dios. Dios es un Dios que perdona a todos aquellos que fueron enemigos de Él. Y ese es el mensaje de la cruz, ¿sí? Ese es el mensaje de la gracia de Dios. Como nosotros, si hemos recibido de gracia, ¿cómo no vamos a dar gracia a Dios? No debería ser como el que le pasó en la parábola del deudor, que debía una gran suma y su deuda fue perdonada, pero otro le debía a él y no le perdonó la deuda.
Y dijo el Señor, si ustedes no perdonan, su Padre que está en los cielos tampoco les perdonará. ¿Por qué? Porque no ha entendido con qué perdón ha sido perdonado, porque cree que su falta es más grave, la falta que le hizo el otro es más grave que la falta que le ha hecho Dios. ¿Y cuál es el énfasis entonces que hace el Señor en esta porción que hemos leído hoy? Es que el corazón de los bienaventurados, de todo este sermón de la montaña, es un corazón que ha nacido de nuevo, que no se rige bajo los estándares de la cultura del mundo, sino bajo el carácter de Dios, un Dios perdonador, misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Ese es el amor de Dios que nos hace vivir esto que dice. Y eso es el llamado que el Señor nos hace hoy por medio de su palabra, a ser esas personas que Jesucristo dice que deberíamos ser si es que Él se está formando en nuestros corazones. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies. Incline su rostro ahí al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, Señor. Gracias por esta porción, Señor, que nos permite ver todas las realidades de lo que somos, Señor, para caminar, Señor, en eso, Señor, obedeciendo tu palabra, porque confiamos en tu soberanía, Señor. Confiamos que tú eres el Dios justo, el Dios que no tiene por inocente al culpable, pero que también es rico en misericordia. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que cada día nos ayudes a entender todos los recursos que tenemos en Cristo. Comprender el alcance, Señor, de nuestra identidad en Cristo, Señor. Todo lo que hemos recibido en ti, Señor. La obra de tu Espíritu. Y reconocer los medios por el cual tú estás haciendo esa obra. Uno de ellos es tu palabra, Señor. Podamos obedecer tu palabra, Señor. Podamos ponerla por obra, Señor, que no seamos tan necios de tener todos los recursos en Cristo y pagar mal con mal y tomar venganza propia, Señor. Que lo que reflejamos y evidenciamos con eso es que realmente no somos tuyos. Ayúdanos a ejercitarnos, a practicar, Señor, cada día estas verdades, Señor. El que nos hace mal, Señor, verlo con compasión, verlo con los ojos como tú lo ves, Señor, y considerarnos a nosotros mismos que estábamos allí, Señor, y más bien alcanzar con el bien sus corazones para que te conozcan a ti y los transformes también a ellos. Y que pueda tu reino establecerse, Señor, en cada persona, Señor, que aún no te conoce. Que esa sea nuestra misión, Señor. Más en reclamar nuestros derechos, Señor, nuestro yo. Es buscar tu reino y tu justicia, Señor. Y sabemos que todas las otras necesidades serán añadidas, vivirán una vida plena, Señor, sin necesidad de otras cosas, Señor, de reclamar derechos, sino considerarte a ti, que tú eres la fuente de nuestra plena satisfacción. En ti estamos totalmente satisfechos. No necesitamos ninguna otra cosa más, reclamar nada a nadie. Tú eres nuestro tesoro, Señor. Tú eres la perla de gran precio. En ti confiamos, en ti se ha depositado toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esa realidad. Ayúdanos a amar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo como tú los amarías, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, aún nuestras familias, Señor. Que no haya discordia entre familias, entre esposos, esposas, familiares, Señor. Que eso no proviene de ti, Señor. Que todo rencor, Señor, que
toda agresividad de boca, de dicho, murmuración, chisme. Más bien, corrijamos nuestra forma de hablar, Señor, hacia otras personas y los bendigamos, Señor, y no paguemos mal por mal. Aún en la misma iglesia, Señor, que actuemos con misericordia, Señor, no reclamando nuestros derechos, sino manteniendo la unidad que tú ya ganaste, Señor, pensando en el otro, considerando a los nuevos, Señor, considerando a los que no te conocen y siendo ejemplo y siendo luz, aportando a la unidad, hablando lo necesario para la edificación. Que podamos crecer en estas verdades que son en ti seguras, sí, amén, tú dices, Señor. Gracias, Señor, por los corazones que tú transformas por medio de tu palabra y porque en ella meditaremos, Señor, como dice el salmista, de día y de noche, y en ella está nuestra delicia. Sea nuestro deleite ponerla por obra en esta semana. No dejemos pasar otra oportunidad más para obedecer tu palabra, sino que nos regocijemos en vivirla, porque el corazón nuevo tú has dado un corazón que guarda tus estatutos, que se complace en tu palabra, en la justicia, en la verdad. Ayúdanos a evidenciar esto y que el Espíritu Santo de Dios nos convenza que somos hijos de Dios, porque las obras de Dios hacemos. Muchas gracias, Señor. Bendecimos en esta tarde, Señor, a las personas que nos visitan, Señor. Y oramos por ellos, Señor, en tu nombre. Y que tu palabra, Señor, tu evangelio pueda traerlos también y que nos podamos unir a ellos en adoración, Señor. Adorarte a ti, reconociéndote a ti, en dependencia a ti. Saber que fuera de ti no hay nada, que separados de ti nada podemos hacer. Que no vamos a encontrar justicia en este mundo, sino la justicia de Dios en Cristo, que ya fue pagada en la cruz del Calvario y es gratuita a todos los que vienen a ti en arrepentimiento y fe, reconociendo que no son por sus obras, sino por la gracia de Dios que están en Cristo. Y tú prometes que si alguno está en ti, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, y obra en sus corazones para que consideren sus caminos y vengan a ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche.